Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. El mundo ha estado movido, los reflectores puestos sobre Argentina a propósito del triunfo de Javier Milei. Pero antes, Argentina parece que está de moda no solo por el Mundial, que ganó su selección con Messi y sus amigos, sino también por el amplísimo debate social, económico, político y cultural que tiene a esta nación sudamericana en la perspectiva global. Y hoy vamos a hablar con un invitado muy especial y con alguien que nos va a ilustrar también de forma muy sintética, gráfica y con su estilo las consideraciones sobre una obra que describe una región de Argentina que es Tucumán, una provincia ubicada en la frontera con Bolivia y con Paraguay y que tiene unas particularidades sobre las cuales vamos a profundizar el día de hoy. Nos acompañan en los estudios de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro, el escritor, relacionista internacional y asesor de algunos organismos e instituciones en la Argentina, Rodolfo Di Pinto. Rodolfo Di Pinto acaba de publicar este libro, Tucumán, Proyección Internacional. Nos visita en Barranquilla y está con una agenda académica que le ha permitido dar a conocer no solo su obra, sino también la cultura y las características sociales, políticas, económicas de Tucumán y de su país, Argentina. Rodolfo Di Pinto, bienvenido a Barranquilla y muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV. Bueno, buenos días para ustedes, para toda la teleaudiencia. Realmente el agradecido soy yo. Me he encontrado con un país muy alegre, muy educado, muy sensible en estos pocos días que he compartido acá en Colombia, en la primera etapa en Bogotá, y ahora Barranquilla. Me encuentro con una ciudad aún más cálida todavía en su gente. Así que por eso te agradezco brindarme este espacio que me lleva a dar el agradecimiento también a toda la gente acá de Barranquilla. Y sí, lo que nos dio la oportunidad es también, no puedo dejar en el aire a la Universidad Simón Bolívar, a Ignacio, que nos conocimos hace 4 años en una cumbre del Mercociudades en Asunción. Y realmente fue una amistad inmediata y comenzamos a hablar de proyectos, varios temas. Y compartimos prácticamente desde que nos conocimos todo el encuentro hasta la finalización. Hablamos mucho desde el desayuno hasta la cena. Y hoy, bueno, estoy acá, eso es lo bueno, ¿no? Más allá de lo que uno puede hacer, de las actividades comerciales, las actividades académicas en el caso de él, cómo congeniamos cuando eran dos mundos distintos y hoy me permite estar acá en Barranquilla y también todo este conocimiento que da este vínculo me permitió mejorar en mi actividad, digamos, educativa. Y también muchas veces uno ve problemas y otro ven oportunidades en algunos casos. Y creo que fue lo que me pasó durante todo el confinamiento que hubo en la cuarentena por la pandemia. Yo soy una persona que viene de la actividad privada, empresaria, la actividad institucional. Soy presidente de la Cámara de Provincia de Tucumán, de la actividad del ocio nocturno. Y por mi provincia soy presidente de la Federación Argentina de Ocio Nocturno. Y esto me permitió vincularme, digamos, desde la actividad empresaria con todo el mundo. Así que comenzamos, digamos, y en esta época, como te digo, de pandemia y de cuarentena, vi la oportunidad de aprender, de educarme en todo lo que eran las relaciones internacionales vinculadas a la economía. Y bueno, hice varias diplomaturas, tengo varios cursos y estas cosas que salen es quizás en parte
llevadas de la mano de conocerlo a Ignacio y ver que es un vicerrector de una universidad, y en un momento me dijo que el hecho de estudiar, de valorar los conocimientos, me iba a dar más seguridad en los temas que yo debía manejar a nivel gobierno y también a nivel profesional. Así que bueno, hoy en día, de los contactos y de la experiencia física en los lugares, pasé también a tener una base mínima, digamos, académica. No me voy a considerar un profesional experto ni un universitario con lo que estudié, pero todo eso mezclado fue lo que está traducido en el libro, ¿no? Que llevó con gente como vos también, en este caso, que también colaboró. Tengo un grupo muy bueno de amigos periodistas. Tucumán tiene 2 medios gráficos muy importantes: La Gaceta, que es el 5º periódico del país en Argentina; Cuarto Poder, que es un periódico más vinculado a lo que es el quehacer institucional, empresario y político de la provincia. Tenemos 2 canales de aire, Canal 8 y Canal 10, esos 2 canales también, y 2 canales privados que son muy fuertes, canales de cable también que distribuyen la señal. Y el grupo lo terminan, fuera de estas 6 personas que te nombré, de los 2 canales de aire, los 2 periódicos gráficos, los 2 canales privados. Tenemos también en el grupo 2 periodistas que trabajan en las oficinas del gobierno, en un caso en la legislatura y en otro caso en la Corte de Justicia. Y bueno, ese grupo periodista fue el que me impulsó a hacer esto, a hacer el libro, digamos. O sea, todo esto que estamos haciendo hoy salió 1000 veces explicando o disponiendo por qué había viajado, qué se había realizado, qué contactos había hecho en mis viajes. Y ellos me dijeron, bueno, eso que hablas en televisión, escribilo. Y estamos seguros que todos los conocimientos y todos los contactos va a ser algo atractivo para, inclusive, en un primer momento, para leerlo como que es algo interesante como modo de vida. Y en segundo lugar, es algo que puede llegar a toda la gente, porque no es un libro para expertos. Es un libro que salió y hoy en día cuando lo ven dicen sí, es algo que está claramente explicado para que cualquier persona que no tenga inclusive conocimientos económicos o internacionales entienda cuál es la situación, se eduque, aprenda y pueda vincularse con todo esto. La gente común, como decimos normalmente, no necesita ser un especialista en el tema para comprenderlo al libro. Importantísimo, porque un libro que describe las relaciones sociales, políticas, económicas, y narra cómo la cultura de una región sostiene un vínculo permanente no solo con la Argentina, sino con otros territorios, nos permite viajar en el tiempo y conocer de primera mano cómo se da esa relación social, política y económica en Tucumán, en la Argentina. Está con nosotros también el doctor Ignacio Consuegra Bolívar. El arquitecto Ignacio Consuegra Bolívar es historiador, doctor en historia, vicerrector actual de la Universidad Simón Bolívar en la ciudad, y ha escrito el prólogo de este texto. Arquitecto Ignacio Bolívar, bienvenido al Termómetro nuevamente y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Bueno, muy buenos días ya, no sé si buenas noches. Realmente pues sorprendido de ver que el Termómetro ya comienza a convertirse en un programa de opinión pública, porque como siempre lo he dicho, la televisión debe ser educativa y es el Termómetro uno de los programas que nos está llenando esas expectativas en la costa Caribe. Pues complacido de regresar, y debo confesar que conocí a Rodolfo antes de la pandemia y quedé sorprendido de su interés por publicar libros. Y pues siempre lo he dicho que yo creo que no puede el escritor sustraerse, porque realmente ese es como el medio a través de la historia de la humanidad que más ha podido trascender en la educación de los pueblos. Pero bueno, ya relajando un poco, también quiero decir que no sé si esa buena o mala costumbre que tengo de conversar con todo el mundo me hizo conocer a un buen amigo que es
Rodolfo Di Pinto, pero él siempre me escribía Rodi Di Pinto. Y aprovecho para decirlo, yo pensé que él era brasileño, porque Rodi Di Pinto, pero resultó que era Tucumán, que argentino. Pues qué bueno que este programa nos sirva también para ubicar a Tucumán dentro del contexto geográfico de Sudamérica, dentro del contexto también de histórico, porque pues tengo entendido que ahorita nos hablará que ahí es donde se firma la independencia de Argentina. Y para mí muy satisfactorio el hecho de que ahí nació uno de los padres de la CEPAL y de la economía del mundo, no de América Latina. Yo recuerdo de niño a mi padre estar hablando de Raúl Previs, que Raúl Previs es el padre de la CEPAL, y hasta me tocó leer sus libros sobre la teoría del hambre, que pues hace los aportes importantes para la superación del subdesarrollo. Y aquí en Barranquilla, pues creo que ya Rodi lo dijo, Barranquilla ya sintió el calor, no solo atmosférico, sino el de los barranquilleros, que ayer lo expresaba yo también en la universidad, y cada vez que tengo la oportunidad. Barranquilla es una ciudad de cielos y de corazones abiertos. Le decía a Rodolfo que aquí no hay prevención contra nadie. Los parisinos no gustan de los ingleses, y así en el mundo hay ciertas prevenciones. Barranquilla no tiene prevención contra nadie. Hasta los argentinos nos caen bien. Entonces, festejamos los del 5-0, pero el Junior, el equipo de aquí, siempre ha estado nutrido por argentinos. La Bruja Verón fue el que hizo por primera vez al Junior campeón, y creo que hasta su hijo, que era ahora parte de la selección argentina, nació aquí en Barranquilla, cuando él hizo 2 veces campeón al Junior. Primero como jugador, y después al otro año, creo, porque no soy historiador del fútbol, se retira, y como entrenador, a veces cuando el equipo estaba medio flojongo, se ponía la camiseta y jugaba. Eso es uno de los recuerdos que tengo yo de la niñez. Recuerdos que tenemos todos, porque sin duda el Junior ha estado íntimamente relacionado con Argentina, con jugadores, como muy bien lo mencionaba el doctor Ignacio Consuegra, como Juan Ramón La Bruja Verón, que además fue jugador y técnico al mismo tiempo, venido del pincha rata de Estudiantes de La Plata, y una pleyade de estrellas. El último grande fue un exjugador de Boca Junior, que recordamos que es Omar Pérez, que fue campeón con el Junior en el 2004, con un equipazo que tenía el Junior en ese momento. Y los lazos que tiene Barranquilla con Argentina son permanentes, son fluidos. La cultura, el deporte, las tradiciones, la amistad. Y por supuesto, cuando un argentino viene aquí, lo tratan no igual que en su casa, pero mejor. A veces hasta mejor. Sí, pues. En ese sentido. Es, porque te digo que veo que eres versado en el fútbol, pero también quiero recordar, pues, de lo que yo recuerdo es que antes de Maradona ir a ganar el Mundial de Fútbol a México, su último partido fue aquí, casi que inaugurando el Metropolitano, porque el Metropolitano lo inauguró Uruguay. El príncipe Enzo Francescoli y Jorge El Polilla da Silva derrotaron al Junior 2-0 en ese partido. ¿Usted fue al estadio? Sí. Yo confieso que no, en ese momento no podía entrar, estaba muy pequeño. Sí, pero yo sí estuve allí, y recuerdo a Maradona que daba un brinco de aquí a acá. Pensé que era un conejo el que estaba jugando, porque a pesar de lo pequeño era muy hábil para correr. Y quedaron 0-0. Nos quedamos con las ganas de ver un gol, pero indudablemente Maradona era un jugador excepcional. Ese día el Junior tenía un argentino, un uruguayo en el arco, que era el señor Goyet, que tapó mucho tiempo con Independiente y le cerró el arco completamente a Maradona. Una de las frases célebres de Maradona después que gana el Mundial es que dijo: éramos tan malos que no pudimos ganar en Barranquilla, pero ganaron el Mundial, inaugurando, como muy bien lo dice Ignacio Consuegra. Pero hablemos del libro, hablemos de Tucumán,
ya una vez Ponernos serios. estado en este contacto inicial con Argentina, hay una pregunta obligada, Rodolfo Di Pinto, y es cómo está Argentina en este momento, entre la incertidumbre y la expectativa, y lo digo por el triunfo de Javier Milei, y si le queremos meter fútbol también, parece que Scaloni tiene una oferta del Real Madrid. Sí, eso estaba escuchando en la margen, en el aspecto deportivo, ¿no? Pero bueno, antes, y de acuerdo a lo que hablaba Ignacio y comentaste también vos, para ubicarla a la gente en Tucumán, el hincha de fútbol seguro que lo ubica porque recibimos miles de personas de Barranquilla en la Libertadores que jugaron con Atlético Tucumán. Entonces ellos ya conocen que Tucumán está en el noroeste de Argentina. Está en la franja central de América del Sur, cerca del Trópico de Capricornio. Entonces nuestra provincia es la quinta en el país en cantidad de habitantes y en el PBI. Pero es la más pequeña, es más o menos similar al caso de ustedes con Atlántico. Ustedes son los cuartos desde abajo, bueno, Tucumán es el último, es la provincia más pequeña de Argentina, tenemos la misma cantidad de habitantes, inclusive el departamento de ustedes con la provincia nuestra, y muchas veces hablamos de los vínculos, en este caso, con Ignacio, de que podía haber un vínculo, en principio académico, entre la universidad y universidades o municipios de Tucumán, y después también un vínculo económico basado en lo que se puede exportar e importar entre nosotros, ¿no? Bueno, eso es la parte, digamos, básica para que la gente se ubique de dónde vengo, cuál fue el contacto y cuáles son los intereses comunes que podemos tener. Ahora, volviendo a la pregunta, realmente Argentina es un país de locos en cuanto a lo que es el movimiento de la política, el movimiento económico. Fíjate que allá tenemos 3 elecciones, digamos, para llegar a presidente. La primera son las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Las PASO se realizaron el 11 de agosto. En ese caso, las PASO las ganó Milei. Y quedaron todos sorprendidos porque no se esperaba que esté dividido en tercios, digamos, la elección, que esté entre 3 de los 5 participantes, digamos, que esté dividido en tercios, entre lo que es el partido oficialista, que podemos hablar directamente de peronismo, más allá de las distintas vertientes que están participando, están todas integradas, digamos la oposición, que en este caso era Juntos por el Cambio, el partido de Macri, y después Milei, que irrumpía en la política desde la nada, como un economista, muy de los medios, muy mediático, salían todos los canales hablando de economía, siempre criticando, pero no se le escuchó nunca a Milei proponer una solución. O sea, se sumaba a la política general de Argentina, que todo el mundo critica al otro, pero nadie dice qué es la solución que puede darle a un problema, ¿no? Que cada uno tiene es terrible, es terrible, sí. Y así terminaron, ¿no? Las campañas de esta última elección terminaron todos criticando lo del otro, pero nadie dijo todavía qué iba a hacer. Entonces, como te digo, las PASO del 11 de agosto las gana Milei irrumpiendo con una terrible sorpresa. Bueno, yo dije 5 porque 5 pasaron a las generales, pero eran más, eran 7 partidos. 2 no alcanzaron el piso, quedaron 5 partidos, los 3 principales y 2 más. Uno, el gobernador de Córdoba, que también es peronista, que se lanzó fuera del peronismo porque no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el gobierno nacional. Correcto. Y el socialismo, que siempre suma a todos los partidos chicos y van como uno solo y logran el piso básico para ir a una elección. En la primera general, que se realizó después, el 22 de octubre, pusieron tanta plata, digamos, volcaron tanto. Lamentablemente, Argentina, siendo tan rico, no tiene quien trabaje. Más del 30% de su población está acostada en su casa, disfrutando de los beneficios de los planes sociales, que hay como 7 u 8 tipos de planes sociales, hay para todos los gustos. Imagínate. Y no consigues quien trabaje. Necesitas mano de obra, desde la empleada doméstica
hasta una cosecha de limones en el caso de Tucumán, que nos sitúa en nuestra segunda industria detrás de la caña de azúcar, y no tenés quien trabaje porque si lo llegas a registrar que está trabajando, pierde el plan. No. Y le conviene tener el plan estando acostado, es mayor el ingreso económico que le da el plan al que le va a dar el trabajo. Entonces, eso que hizo el peronismo fue lo que destruyó la Argentina. La segunda parte, cuando uno ve la oposición muy tibia en sus planteos, sus argumentos eran muy básicos para defender su partido, no defender la sociedad. Y bueno, y el tercer lugar en ese momento era Milei. Entonces esa elección, la primera generales, el peronismo dio vuelta con un gran impulso, un gran ingreso de plata volcada a toda la gente que está viviendo de la política, logró dar la vuelta y pasó el peronismo a primer lugar. Milei sale segundo y queda fuera el partido de Macri, porque ahí ya iban los dos ganadores al balotaje. Primero eran 7, quedaron 5. Después eran 5, quedaron 2. Y bueno, vino la elección del domingo pasado, el 19 de noviembre, que es la segunda vuelta por el balotaje. Y como te dije, las PASO la ganó Milei. El peronismo puso todo y ganó la primera general. Y en este balotaje estaba muy incierto el tema, estaban muy a un punto de diferencia, decían todas las encuestadoras. Muchos no le creíamos ya porque fracasaron las dos elecciones anteriores, todo lo que habían explicado de encuestas, pero daban en general un cabeza a cabeza entre los dos. Así que ahí ya no había problema porque se ganaba por un voto. Y participaban obviamente el oficialismo con Sergio Massa y Javier Milei por oposición o un partido nuevo. Lo que sorprendió a la gente fue la diferencia que sacó Milei con todo lo que hizo el peronismo, con todo lo que tienen, porque el peronismo siempre te calcula un 30% de la gente que mantiene con planes y que Cristina Fernández de Kirchner tiene un 30% de base física, fija. Entonces ellos calculaban que sumando ya estaban arriba del 50%. Pero cuando Milei pierde la primera elección general, hace una alianza con Macri. Milei no tenía estructura para una elección, no tenía fiscales para controlar la cantidad de mesas que hay en un país. Imagínate, Tucumán solo, la provincia más chica, tiene más de 3.000 mesas donde se vota. Entonces Milei no tenía capacidad y estructura para controlar su votación. Y ahí es donde él pensaba que le habían ganado la segunda. Entonces le pone la estructura juntos con el cambio, que había ido con Patricia Bullrich y quedó fuera de la elección. Entonces, pero hubo una bajada de línea de Macri como diciéndole, a Milei se lo tiene por loco. Hizo algunas propuestas de gobierno que no tienen realmente sentido en algunos casos, pero parece que Macri en esos acuerdos le dice, te vamos a dar el apoyo, te vamos a dar la estructura que necesitas en todo sentido, porque la estructura que necesitaba era, lo primero eran los fiscales, pero ganando la elección como pasó, no tiene estructura para sostenerse en el Congreso. Es la tercera fuerza en el Congreso con una base mínima que no llega al 10%, cuando está compartido entre el peronismo y Macri, digamos, el grueso del Congreso, en ambas cámaras, ¿no? El sistema del Congreso Nacional en Argentina es bicameral. Tiene 257 diputados de todo el país y 72 senadores nacionales. Entonces le dicen, primera etapa te vamos a apoyar con los fiscales. Ganas la elección, vamos a apoyar para que no te presionen desde el Congreso, porque hablaban inclusive que lo iban a destituir a Milei con los 2/3, algo similar a lo que pasó, quisieron hacer en Brasil. Entonces decía, bueno, te damos la parte de fiscalización, te damos la estructura en el Congreso para que no te puedan hacer nada, pero tu discurso es muy agresivo, tiene que ser moderado. Entonces, vas a moderar tu discurso en base a estos puntos, que es lo que consideramos que la gente quiere, y además te vamos a dar a cambio una parte de estructura en el Ejecutivo Nacional. Tan es así que hoy leí que Patricia Bullrich, que fue la candidata que perdió por Cambiemos, por Juntos por el Cambio en la elección, va a ser nuevamente ministra de Seguridad. Ella fue ministra de Seguridad de Macri 2015-2019.
vuelve con Milei de ministro. O sea que están ya intercambiando, le están aportando. Ya los fiscales ya tiene asegurado el tema del Congreso, por lo menos no pasar algún sofocón, digamos ahí, con la oposición, con el peronismo, y ahora armando una estructura en la que esa fue la propuesta. Nosotros vamos a poner a alguna gente en el gabinete para moderar tu discurso, tu funcionamiento, porque hay temas en los que te vemos muy inexpertos y que a la sociedad le puede caer mal. Eso es básicamente, no sé si está respondido a tu pregunta. Mejor imposible. Está el panorama claro en Argentina, sobre todo desde esta descripción de alguien que no solo vive allá, está en contacto permanente con la política, sino que, como quedó en evidencia, tiene una gran capacidad de análisis que ha dejado plasmada en su libro. Doctor Ignacio Consuegra, usted es el prologuista de este texto. Tucumán, proyección internacional. ¿Qué va a encontrar el lector cuando visite estas páginas? ¿Viajará a través de la lectura con un territorio tan importante de la Argentina? Bueno, bien, así como ahorita lo decía Rodolfo, creo que la amistad que surgió espontáneamente en los desayunos de este congreso que estuvimos en Asunción, entre otras cosas, pues como lo digo yo en el prólogo, creo que la visita a Asunción a mí me abrió mucho el entusiasmo por todo este tema de la historia de América Latina y en especial de Sudamérica, ese país estoico que es Paraguay, que resistió la guerra de las alianzas, cuando Brasil, Argentina y Uruguay pues casi que acaban con este país, pues palpamos y fuimos testigos en sus calles de ser una gente valiente, de ser una gente donde nos dieron una cátedra a nosotros de lo que es la soberanía y de lo que es la libertad. En ese sentido, pues todos los días hablábamos y si hay algo que tuvimos en común fue ese sueño que tuvo tanto San Martín como Bolívar de pensar que algún día pues América Latina tendrá que ponerse de acuerdo para ser un continente fuerte. Todo esto basado también, como lo decía yo ahorita, en el pensamiento de estos economistas que se denominaron como los estructuralistas, que ahí está incluido pues mi padre, que dirigió una revista en torno a esto, que fundó universidades y que siempre querían hacer de la historia y de la teoría del desarrollo algo propio, algo que pudiera ser de sus entrañas, de estudiar a Hegel, a todos estos economistas, a Smith, a Zurkel, todos ellos, pero también poder ellos producir una teoría para lograr el desarrollo. Entonces, pues, eso coincidí mucho con Rodolfo y el prólogo trabaja en el sentido de promulgar o de decir, como a veces se lo he dicho yo a mi madre, que estuvo muy cercano a mi padre, que toda esa teoría del desarrollo que estructuraron los cepalinos está allí en un escritorio guardado y que algún día tendrá que darse cuenta América Latina que, como bien lo decía ahorita Rodolfo, nuestros conflictos son ideológicos, pero el día que los superemos, fíjate tú que aquí uno medio comienza a hablar, entonces le dicen petrista, no, uribista, no, ninguno de los dos, le digo yo, humanista, ¿cierto? No hay opción, porque en América Latina o es de un lado o es del otro, pero ¿cuándo vamos a tener un propósito nuestro, salido de nuestras entrañas? Yo tengo experiencia y podría amanecer hablando aquí en este programa. Mi señora es venezolana. Hace 30 años que íbamos a Maracaibo en 6, 5, 7 horas, ¿cierto? Salíamos aquí en la mañana, almorzábamos donde mi suegra. Ahora no se puede. ¿Por qué? Nos hemos ido distanciando. Entonces yo siempre he pensado que hay algún mayor, alguna fuerza mayor que ideológicamente nos tiene separados
para que no haya una unión del continente. Pero el día que América Latina se una, que así como ha pasado en Europa tenga un mercado común, que tenga las carreteras libres para transitar sobre ellos y no esas barreras que tenemos, que tenga una sola moneda, que entienda que debe haber una solidaridad, sin duda esto será una maravilla. Yo confieso que cuando fui por primera vez de novio a visitar a Carolina, soñaba y pensaba dentro de mi relativa ingenuidad que 30 años más adelante iríamos en ferrocarril, en trenes rápidos, y ahora para ir para allá hay que tomar un avión, irse a Bogotá, pagarle impuestos a los bogotanos, después irse a Panamá, de Panamá pagar impuestos, ir a Caracas y llegar a Maracaibo de un día para llegar allá. Y lo que tú contabas cuando nos conocimos, por ejemplo, Rodolfo es de Tucumán, él tiene a 1.300 kilómetros el mar, y nos fuimos a ver en Asunción, donde nos conocimos. Entonces de Tucumán se regresa a Buenos Aires, más lejos que de aquí a Bogotá. ¿Cuánto? 1.300 kilómetros. O sea, como digo yo, para coger impulso, para irse para el lado de lo que tiene ahí. ¿Cómo puede hablar América Latina de racionamiento, de economía? ¿Cómo puede hablar si es un continente despilfarrador? A Bogotá va uno y van 20 viajes diarios. ¿Qué vamos a hacer a Bogotá? Firmar un papel y devolvernos. Entonces eso se podría hacer ahora por la tecnología, ¿cierto? Entonces va uno para San Andrés y entonces tiene que ir a Bogotá, se resfría allá porque bueno, uno va a San Andrés a bañarse, va en chancleta, en vestido de baño, entonces se resfría y llega allá resfriado a San Andrés, va a Bogotá y después pasa por acá y saluda para allá, 2 horas, 4 horas para llegar a San Andrés que lo tenemos aquí. ¿Cuándo vamos a entender que necesitamos una América Latina racional, con un entendimiento de la solidaridad y lo que debe ser un camino hacia una economía próspera, productiva y austera, que es lo más importante? Esta descripción de los límites que ha tenido la integración en nuestro contexto y principalmente el análisis de la proyección social, política y económica que produjo grandes documentos en el trabajo de la CEPAL, debe estimular a los pueblos de América Latina a avanzar principalmente no solo en la integración y en la comunicación, en la acción articulada y conjunta, con planes, acciones y políticas que resuelvan grandes problemas. Nosotros en Colombia, don Rodolfo, estamos todavía discutiendo sobre problemas de hace más de 60 años. Acceso al agua potable. El plan de desarrollo del actual gobierno está enmarcado en el desarrollo a partir del agua potable, porque a pesar de que somos uno de los países con la mayor riqueza hídrica del planeta, aquí todavía en las capitales y en los municipios hay limitaciones en el acceso a el agua potable las 24 horas del día. Como decimos aquí, a veces el agua sale mona. Mona es amarilla, rubia. Y sale mona no con... Como lo viste ayer en el río, allí pasando. Así mismo. Y todavía estamos discutiendo sobre grandes problemas como la inseguridad, el desempleo, la inflación, la pobreza, la salud, que tiene hoy a los dos grandes líderes que acaba de mencionar el arquitecto Ignacio Consuegra, tomándose un tinto para encontrar soluciones, alternativas y vías, pero cada vez el problema social de nuestros países es mucho más dramático. Si a eso le ponemos todavía un acento más, y es el acento del desarrollo centralista frente a las regiones, aquí quiero hacerle una pregunta. Si llueve por aquí, por allá ya escampó. ¿Cómo está eso del desarrollo regional en Argentina? Ocurre como en Colombia, el 60% de la producción, de la fuerza de trabajo, del desarrollo está en la capital, y las regiones, a pesar de que Colombia tiene un desarrollo en grandes capitales, a diferencia de Argentina, me refiero en población. Este es un país que tiene 32 departamentos con más de 8 o 10 ciudades que son megaciudades.
¿Cómo está el tema del desarrollo regional en Argentina? Para entrar ya a que nos cuente cómo es Tucumán, a ver si nos animamos, don Ignacio, a ir a San Miguel de Tucumán a visitar esa hermosa tierra. Bueno, con lo que nos ha dicho Rodolfo, genera unas expectativas tremendas y creo que hay que organizarnos, sobre todo por ese pensamiento que San Martín con Bolívar hace un encuentro en Guayaquil y siempre creo que Argentina ha tenido una coincidencia ideológica con todos estos países del norte de América. ¿Cómo está el tema regional en Argentina? Sí, bien. Acá se da por la charla otra pequeña apostilla al principio, ¿no? Hablabas de lo que es Colombia en la capacidad hídrica del país y los problemas que tienen de agua. Comparándolo con Argentina, Tucumán lo podés comparar con Colombia. Es una de las provincias que mayor riqueza hídrica tiene. Todos los ríos bajan de la precordillera y nuestro clima es subtropical con estación seca. Por eso es que se da la caña de azúcar y el limón. O sea, tú tienes un periodo de octubre a abril que llueve copiosamente y luego que toda la fruta está en total crecimiento, se corta la lluvia, viene el periodo seco que te favorece, el seco se da en el invierno, que es el que te favorece para producir a cosechar los frutos. Y es un ciclo nuevo que determina la cosecha y vuelve la lluvia y se vuelven a poner los frutos a disposición. Pero la incongruencia en este tema del agua es que lloviendo tanto, teniendo tantos ríos bajando de la cordillera, nos falta el agua y se inundan las ciudades del sur. Tiene que emigrar la gente en la temporada de verano porque se les inunda la casa y pierde todo lo que tiene. Wow. Son esas incongruencias que no se manejan políticas públicas de acorde a las necesidades, ¿no? Bueno, yendo a lo del libro, a lo regional, casualmente al libro lo dividí en capítulos que van decreciendo, digamos, para que la gente se integre a un contexto global. Entonces, el primer capítulo habla del contexto global de la economía internacionalizada. El segundo capítulo habla del contexto internacional, o sea, cómo se trabaja, digamos, entre la interrelación entre los países. El cuarto capítulo recién es el regional, y en el tercero se habla de la integración a través de un corredor bioceánico. Yo ayer escuché en la charla que dio el embajador de China en la universidad que hablaban de una integración de un corredor bioceánico entre los dos Atlánticos, que para ustedes es buenísimo porque es un solo país el que lo tiene que trabajar y su extensión es muy corta. O sea, prácticamente tienen que superar la distancia entre un océano y otro, sí. Y eso se puede hacer vía ferrocarril o carretera. Correcto. Nosotros tenemos ahí un esquema que también, yendo a la pregunta que hacían recién sobre lo que me decías de que siempre se depende de los poderes centrales, inclusive hasta en el Mercosur, cuando yo comencé el trabajo de la ciudad, esta ciudad es la segunda ciudad de la provincia, la que se integró en el trabajo internacional, y fue porque es el centro logístico e agroindustrial de Tucumán y del NOA. Tiene empresas muy grandes, exportadoras, tiene el ingenio más grande de la provincia, y que es el segundo de Argentina, porque Jujuy tiene un ingenio grande, pero es el único. Tucumán tiene 7 u 8 ingenios y este es el más grande de esos 7 u 8. Y ese ingenio hoy en día no solo produce azúcar, sino que estamos en la producción del bioetanol para sumarlo al combustible. Sí, sí. Entonces, la pelea casualmente con los gobiernos centrales es incrementar el cupo de bioetanol para levantar la producción y el precio. Claro. Entonces, hablando del citrus, hace 20 años atrás, cuando empezó el boom del limón, para que tengan una idea de la magnitud de una provincia que es la más chica, 22.250 kilómetros cuadrados tiene Tucumán, y su producción en ese momento repartida en azúcar y citrus, hace 20 años, Tucumán exportaba y producía el 48% del limón del mundo. Y la empresa exportadora más grande exportaba el 12% del limón del mundo. Una sola empresa radicada en la provincia más chica.
Todo esto se logró porque no participabas a través de todas las normativas de los gobiernos centrales. Se industrializaron, mejoraron sus packing, mejoraron todas las formas, sus manejos. Todo esto ayudó a que sea una industria muy productiva y muy rentable. Hoy en día hay una presión cada vez mayor porque el sistema impositivo argentino, todo lo que produce una provincia impositivamente va a la capital y la nación te devuelve lo que quiere. O sea, en Chile pasa igual. En Chile el mayor PBI lo tiene la segunda región, que es la región de Antofagasta, donde está la mina de cobre de Chuquicamata, cerca de Calama. El PBI de esa región, de la segunda región de Chile, supera inclusive la de la región metropolitana de Santiago. Entonces hay un enojo, digamos, de los antofagastinos, porque es como que sienten que se le quita parte de su propia producción. En Argentina pasa igual, pero las 23 provincias delegan sus impuestos al gobierno nacional que te devuelve lo que quiere y de acuerdo a la cara, como dicen en muchos casos, la cara del cliente. Si el que maneja ese gobierno es un partido afín a vos, tiene el doble de lo que le corresponde. Si vos sos un partido opositor, tenés la mitad de lo que te corresponde. Entonces, esa incongruencia obligó a que se estrechen lazos entre los países. Si vos ves a América del Sur, la franja central, como te decía recién, del Trópico de Capricornio, es la que vincula los puertos de Brasil con los puertos del Chile. O sea, ese es el corredor bioceánico nuestro, pero es muy largo. 3.500 kilómetros de carretera, 3.200 kilómetros de tren. Desde el puerto de Santos en Brasil hasta los puertos chilenos, que los principales son Iquique, pero no es tanto. Iquique no sirve tanto para exportar porque es un puerto importador, más que nada de los productos del Asia-Pacífico. Y Antofagasta, que es un puerto que está saturado por la salida del cobre de Chuquicamata. Además, es un puerto que está en el medio de la ciudad. Pasan los trenes como si fuera un tranvía, como si fuera un bus de la ciudad. Pasa el tren a 2 kilómetros por hora por medio de la ciudad y va al puerto y descarga las planchas de cobre. Entonces, se creó un nuevo puerto que es Mejillones, una bahía natural, 60 kilómetros al norte de Antofagasta. Ajá. Y es un megapuerto porque esa bahía tiene una profundidad bárbara, natural. Entonces, ahí recalan los buques de la serie Panamax. Hay buques de más de 400.000 toneladas que pueden entrar a 400.000. 12.000 o más contenedores. Casualmente hoy se está ensanchando el canal de Panamá para ese tipo de buques. ¿Entendés? Y hay 3 puertos en la costa oeste de América, si vamos a cada continente. Tenés Los Ángeles en América del Norte, Panamá en América Central, y está este puerto de Mejillones en América del Sur, que es lo más chico en ciudad, rodeándolo, porque Mejillones era un pequeño pueblo, una población de 10.000 habitantes, que comenzó a crecer sobre el puerto. O sea, esa es la integración regional que nosotros generamos desde este organismo. Es un foro que se llama Sicosur. El Sicosur está en el capítulo 3 del libro, es la zona de integración del centro-oeste de América del Sur. Y como te dije, son 7 países, comprende 70 millones de habitantes lo que vincula, y dentro de todas las ciudades que están en el corredor bioceánico están estados de Brasil, municipios o departamentos de Uruguay, Paraguay completo, también Bolivia completo, el norte de Chile y el sur de Perú, más obviamente el norte de Argentina. Entonces, esa es la forma regional en la que estamos trabajando y en la que Tucumán tiene un papel fundamental por el hecho que es el centro del noroeste argentino y es el centro del norte directamente, porque el NEA argentino son provincias como Formosa, Chaco, Misiones o Corrientes, de muy poca capacidad demográfica y muy poca producción. Entonces el PBI de Tucumán es el más alto del norte. Y ese norte de Argentina tiene 12% de los habitantes del país y es muy importante también a nivel general, social y también político. Importante este elemento porque la integración parte de 5 componentes fundamentales que habitualmente se ignoran. La integración tiene que partir de un elemento cultural. Si los pueblos están hermanados, vinculados, y si sus relaciones provocan un intercambio en la cultura, el nivel de afecto se incrementa
y se facilitan ya las transacciones comerciales, que es el segundo elemento fundamental desde el punto de vista de la teoría de las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas, las relaciones políticas y, por supuesto, la proyección regional, integracional y la conformación de alianzas estratégicas con diferentes fines. Y aquí yo le quiero preguntar al doctor Ignacio Consuegra, ¿qué planes se pueden proyectar aquí para integrar esta zona tan importante de Argentina con el Departamento del Atlántico y con la ciudad? Por ejemplo, ¿por qué no pensar en una hermandad o en una hermanación de San Miguel con Barranquilla o de Tucumán con el Atlántico? ¿Cómo no? Claro que eso es importante. Yo hace unos días, y creo que después tú también tuviste la oportunidad de ir, estuve en Miami y quedé sorprendido porque me encontré allá con el señor alcalde acá de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo y su equipo de gobierno, que se establece un convenio entre Barranquilla y El Doral, que es uno de los condados más grandes de Miami, y pues eso ya se ha fortalecido y ha sido muy eficiente en cuanto a lo que tiene que ver el intercambio de la parte empresarial, de lo cultural y de lo académico. Ya están viniendo estudiantes de allá hacia acá y estudiantes de Colombia van a las universidades de Miami. Y pues yo creo que nosotros las universidades tenemos que propender por ese propósito, porque es el conocimiento el que primero hace una liga entre las sociedades. Y por lo tanto, pues eso lo hemos estado conversando. La amistad con Rodi, digamos que es reciente, nos hemos estado conversando por el chat, pero ahora que ha venido a Barranquilla y después cuando nosotros tengamos la oportunidad de también conocer a Tucumán, porque como alguien lo dijo, nadie quiere lo que no se conoce, podamos establecer unos contactos y unos convenios, y yo creo que lo primero debe ser académico, porque lo académico es lo que da el derrotero para las otras actividades de la sociedad. Importantísimo ese encuentro académico porque se enmarca en todo lo que es la cultura. La cultura arraiga, fortalece, genera niveles de afecto, de confianza y de amistad que al final son los soportes de todas las relaciones humanas, inclusive las relaciones comerciales y geopolíticas. Hablemos entonces ahora de cuál es la proyección de Tucumán con este gobierno. Decían algunos analistas que Milei no fue a Tucumán, pero allá ganó. Y ganó con un amplísimo margen. Es decir, que el respaldo y el nivel de indignación que había con el gobierno actual, porque termina el periodo el 10 de diciembre, era significativo. Barrió en las elecciones Javier Milei. ¿Qué esperan en Tucumán? Y aprovecho para aprender de usted cómo es el gentilicio de la población de Tucumán y de San Miguel. Perdón, y podría decirse que la gente no votó por Milei, sino en contra del gobierno anterior, o algo así. Así es, sí. Así es. Nosotros somos tucumanos. Tucumanes. Sí. Y que Tucumán es un nombre indígena. Sí, nosotros tenemos tres corrientes principales que son los diaguitas, los lules, y después también tenías los que venían de la parte del oeste, los quilmes. Los quilmes, claro, nosotros, que fueron casi aniquilados. Sí, para que te des una idea, la segunda ciudad que se considera, digamos, de la antigüedad indígena, de cultura indígena, tenemos la ciudad de Quilmes en los valles de Tucumán, en la altura de la precordillera, está la ciudad de los Quilmes, la ciudadela, desde donde fueron expulsados y trasladados casualmente a la localidad de Quilmes en el Gran Buenos Aires. Quilmes existe como un departamento del Gran Buenos Aires y ahí es donde se radicó originalmente. ¿Y los Quilmes tienen algún dialecto todavía? Sí. Hay un Instituto Nacional de la Protección Indígena, que casualmente el presidente es amigo y mantenemos contacto también y siempre favorecemos lo que es mantener las culturas, ¿no?
Y él es jujeño. Jujeño es el de Jujuy, que está después de Salta, al norte de Tucumán, en la frontera con Bolivia. Y siempre uno se mantiene informado, ¿no? Entre tantas actividades que uno tiene, como te das cuenta, todas son por amistad, ¿no? Eso es lo bueno. Mantenemos una amistad a lo largo de los años. No es un tema de un cargo político que se vence a los 4 años y no te ves más, o si no hay un interés económico se termina un negocio y no lo ves más. Yo mantengo amistades, inclusive ahora cuando vaya a Barcelona, un amigo que vive en Zaragoza, como está a 1 hora de tren, son más de 300 kilómetros, pero 1 hora de tren, él va a ir a visitarme a Barcelona para que nos reunamos después de tantos años. Y para que te des una idea, lo conocí en mi primer viaje internacional a Europa en el año 96. Y mantenemos una excelente relación. Vino a Argentina, fui a visitarlo en Zaragoza, cuando estoy cerca me ve, y que es lo que estamos llevando acá con Ignacio también adelante. Bueno, siempre tenemos una introducción, digamos, parece el libro, ¿no? Son escritores, estoy rodeado aquí de escritores, 2 historiadores, sí. Y más que todo, quien nos está ilustrando sobre el contexto de Tucumán. Sí, bueno, es la estructura del libro. El libro tiene un prólogo escrito por un amigo que elegimos entre todos los amigos que escribieron los prólogos del libro. Es un libro raro, porque el prólogo general, en relación a la amistad y a la calidad de la redacción, todo el mundo estaba de acuerdo que era el de Ignacio, ¿no? Fue el prólogo general del libro. Y para no quedar mal con los otros amigos que también habían redactado un prólogo, tiene la particularidad de este libro que cada uno de los 6 capítulos tiene un prólogo escrito por un amigo. Y luego de ese prólogo de capítulo viene una introducción también donde se explica, se detalla por qué comencé esa actividad en cada capítulo, ¿entendés? O sea que tenés la estructura que es lo que estamos hablando, un prólogo, una introducción y ahí viene el desarrollo de la temática del capítulo. Bueno, vamos al desarrollo de la temática, como en este caso, lo que pregunta, sí, Milei barrió. De los 24 distritos de Argentina, ganó en 20. El peronismo ganó en 4. Es algo que no tiene nombre ni pasó nunca. Tan es así que él se jacta cuando lo entrevistan, que todo el mundo le achacaba. O sea, había una famosa campaña del miedo que organizaban los peronistas diciendo, si gana Milei vas a pagar millones en la universidad. Si gana Milei en vez de 1 el transporte público lo va a pagar 10. Si gana Milei el combustible en vez de 4 lo va a pagar 16. Es esa campaña en base que cerraba, digamos, con el primer discurso, antes que se lo modere Juntos por el Cambio. Entonces le pegaban y le pegaban y le pegaban con eso. Estaban seguros que eso lo iba a debilitar. Pero fíjate, él ahora se jacta de decir, soy el primer presidente electo de Argentina que en su campaña dijo que iba a hacer un ajuste contra todo lo que se supone que te mienten todo. Menem, en los 90, en consulta dice, pero usted salió con la campaña que el peronismo es justicia social, que el peronismo es darle a la gente trabajo, darle educación, darles bienes de vida, que el peronismo puede darle todo. Y le decían a Menem, y le dice, ¿y por qué ahora usted está haciendo un ajuste liberal siendo peronista? Y Menem, con su pachorra, su tranquilidad que era riojano, le contesta al periodista, pero así no está grabada esa frase. Si yo decía lo que iba a hacer en mi campaña, dice, no me iba a votar nadie. Entonces, el tipo se blanqueó que le mintió a todo el mundo para ganar la presidencia, ¿me entendés? Y ahora Milei no mintió. Dijo, le voy a ajustar todo, voy a recortar los planes sociales, van a tener que trabajar ahora para ganar la plata, los impuestos se los voy a bajar a los industriales para que se comience a trabajar, a producir la Argentina. Entonces él se jacta de eso, ¿no? Llegó al gobierno diciendo, voy a hacer un ajuste. La gente que está haciendo paros en la calle, cortando el tránsito para quienes van a trabajar, no es posible. Si el que está produciendo no lo estamos dejando producir. Y los vagos que están cobrando los planes son los que te cortan la calle para que el que va a trabajar, que encima produce, paga los impuestos, para que esos vagos estén en la calle cobrando un plan y no lo dejan ir a su trabajo. O sea que, no, es una incongruencia total. Y bueno, ese es el tema, por eso te digo, ganó en 20 de las 24 distritos de Argentina. Es más, provincia de Buenos Aires tiene el 39%
de los votantes del país. Perdón, 39 es la cantidad, y con eso tiene prácticamente 16 millones de personas, que son las que votan en provincia de Buenos Aires y capital. Entonces, ese número es el que es la madre de quien gana una elección presidencial. Y el peronismo siempre la ganó caminando. Fíjate que la elección de Macri, cuando Macri sale presidente, es porque ganó la provincia de Buenos Aires con Vidal. Y ahora, en este nuevo esquema, ¿sabes por cuánto ganó el peronismo la provincia de Buenos Aires? Por un número, por un dígito. Estaba tan parejo que por un poquito no pierde también provincia de Buenos Aires. Pero al estar tan ajustada la elección en provincia de Buenos Aires, perdió la presidencia. Perdió las presidenciales. Miren esto. Ha subido la temperatura en el termómetro, porque es que cuando se está al lado de dos escritores es inevitable tocar el tema social. Pero como ha pasado el tiempo, quisiéramos preguntarle a estos dos autores aquí qué importante o para qué sirve escribir libros en nuestro tiempo, sobre todo cuando cada día la gente lee menos, y cómo propiciar escenarios para la lectura, principalmente porque Ignacio Consuegra Bolívar es heredado de su padre, un amante de los libros. Bueno, es una pregunta pringamosera, como decía el periodista Chelo de Castro. Últimamente yo he estado reflexionando y he llegado hasta pensar que somos una especie, nos estamos convirtiendo en unos analfabetas cibernáuticos. Lo que quiere decir que, pues, que la tecnología nos ha ido arrollando, no arrollando, diría, ha ido más rápido que nosotros, porque si uno hace un análisis, pues aquí en este aparato están todas las bibliotecas del mundo. El problema es que no hay quien las lea. Lo que a mí me deja entrever que antes nuestros abuelos tenían un mundo limitado, muy limitado, pero si veían un libro tenían interés por él. Hoy hemos perdido el interés por la lectura, eso es indudable. Yo, por ejemplo, paso todos los días porque yo me voy muchas veces a pie, antes lo hacía en bicicleta entre La Perla, que es allí frente a Bellas Artes, a mi casa, que es el Parque Washington, que son unas 10 cuadras. Y no saben ustedes la nostalgia que me produce pasar por la Librería Nacional y encontrar al amigo Edgar Ramírez, ese gran intelectual y librero, allí en la puerta, viendo a ver a quién puede de pronto. Saludos para él, que además es televidente habitual del termómetro. Exacto, allí en la puerta con una cara de nostalgia, de resignación, viendo pasar a la gente. Y los fines de semana un poco indignado porque enfrente ya no hay librerías como antes, porque allí estaba antes La Vida, La Padella, muchas librerías, ahora son todos, han convertido la cuadra en una cantina a cielo abierto. Yo paso por ahí todos los días, pero los viernes prefiero pasar por las cantinas, pues me da nostalgia de ver que ya la librería en ese estado, no de 100 años de soledad, sino de una soledad total. Por lo tanto, pues yo creo que como nosotros estamos viendo el mundo, tenemos que volver a hacer que nuestros jóvenes y nuestros niños se acerquen a la lectura. Y qué bueno que todavía haya, porque también eso ha ido disminuyendo. Yo el otro día veía unas estadísticas que ya hay menos escritores que antes, digamos, porque es que escribir no es ponerse a darle ahí al computador a hacer garabatos, sino a escribir con el rigor de lo que es la academia y la literatura y todo esto que conforma pues una forma, y para eso existe una academia de la lengua. Pero yo pues felicito al amigo Rodi porque este libro ya no tiene una repercusión nacional sino internacional. Me lo han comentado, hay apetito por el libro de Rodolfo, y pues qué bueno que haya sido en Barranquilla donde se haya hecho la primera presentación, y que pues para bien creo que Barranquilla queda en cuota de gratitud contigo por habernos tenido en cuenta y llegar hasta nuestra ciudad para presentar este libro en la Universidad Simón Bolívar, que como lo decía el poeta ahora Julio y presentador,
que ya también para bien de la universidad trabaja como director del doctorado de politología, ¿cierto? En la Universidad Simón Bolívar, que es una universidad que le hace honor y le hace culto al intelecto y al libro. Muchísimas gracias, doctor Ignacio Consuegra, por estar con nosotros hoy en El Termómetro por CTV Barranquilla. Y para cerrar, ¿por qué escribir a estas alturas cuando hay tanto que hacer y cómo se puede fomentar la lectura? Porque el argentino lee más que el colombiano, y esto hay que decirlo, está en todas las estadísticas. Bueno, la calle de Argentina, a las 3 de la mañana Buenos Aires está abierto y todas las librerías están abiertas. Las nuestras a las 6 de la tarde ya están cerradas. Eso nos enorgullece a nosotros cuando vamos a Buenos Aires. Así es. Sí, en realidad, digamos, esta es mi primera obra, como te dije, no era escritor hasta alargar esta edición, esta obra, pero según los comentarios que tengo hasta ahora de gente que entiende el tema, son buenos porque es una obra para que la gente común entienda lo que es la internacionalización y la economía global. Es un lenguaje claro, preciso y muy estructurado, me dicen ellos. O sea, buscas en el libro y ves la parte que te interesa. La parte global, la parte continental, la internacional, la regional, la nacional y terminas inclusive hasta con la provincia y los municipios. O sea que la estructura, digamos, mundial, digamos, está contemplada en el libro, ¿no? Y es de fácil lectura y tenés cada capítulo en forma independiente. De todos modos, lo que hablaba Ignacio y que ayer lo comentamos cuando estuvimos en la universidad, era si este libro podía llegar a la gente en una forma directa o de alguna forma rápida. Y sí, está en trámite la gestión de la edición digital del libro y que va a estar lista en prácticamente 2 semanas, como hablamos, y ahí sí la gente va a tener acceso rápidamente. Y creo que ahí estamos mezclando lo que es la lectura clásica con la tecnología de la actualidad, ¿no? O sea, estamos acostumbrados, nos gusta tenerlo al libro en la mano, leerlo, hojearlo. Entonces es una forma que por nuestra edad es una forma natural de ver un libro. Y creo que la edición digital del libro sí va a servir para que la juventud que está acostumbrada al ordenador o computadora o la notebook o la tablet o el celular, lo tenga el libro todo tiempo ahí disponible y puede verlo en cualquier momento, y va a ser una forma de que al que le interese, como decía Ignacio, más que nada este libro le va a interesar a los estudiantes de la carrera en la universidad. Entonces él me preguntaba, yo, sí, va a estar la edición digital. Y esa persona cuando lo vea puede bajar línea a sus amigos, compañeros de estudio, o sea, tranquilamente puede llegar a la lectura del libro. Eso básicamente creo que es lo que uno pone de corazón cuando hace un trabajo de esto, ¿no? Y al margen, un nuevo agradecimiento en particular a la Universidad, Ignacio, a ti que me trajiste a tu programa, te agradezco mucho, y en general a todo el pueblo de Barranquilla que desde que llegué, y también por extensión al colombiano, por la calidez con que me han recibido, sinceramente, de todo corazón, les agradezco todo lo que han hecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por esta ópera prima que se lanzó en Barranquilla, en la Universidad Simón Bolívar, en el Teatro La Perla. Tucumán, proyección internacional, y que siga el doctor Rodolfo Di Pinto disfrutando del calor de Barranquilla, porque sigue subiendo la temperatura. Lo hemos visto, la integración es fundamental. Hay un concepto esencial que hemos manejado en este programa y es la globalización. Lo que afecta el territorio directamente influye hoy a escala mundial. Y esa globalización también está en evidencia cuando algo que aparentemente ocurre en regiones y zonas remotas tiene incidencia en nuestra vida cotidiana. Lo que está pasando en Ucrania, que no puede dejar de salir de los reflectores globales, y lo que está pasando en la franja de Gaza tiene incidencia en Barranquilla, y más aquí donde hay grandes comunidades
de judíos y de palestinos. Es hora de que el mundo y celebramos las iniciativas de negociación para liberar rehenes e intercambiar personas. Esto es un primer paso. La paz no es una utopía. La paz es una conciencia y es un estado que se traduce en decisiones cuando se conecta con la voluntad. Necesitamos voluntad de paz, decisiones de paz para superar nuestras diferencias, desde lo mundial hasta lo local. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.